Gloria al Señor. El Señor les bendiga poderosamente en esta noche. El eterno Dios sea en todo momento bendiciéndoles y glorificándose en sus vidas. Hoy quiero que hablemos un poco del temor, de los miedos, y voy a enfatizar mucho en la vida de Moisés, en el llamado que Dios le hace a él. Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, es obvio que Moisés estaba iniciando y por ende tenía muchos temores, pero a veces se lleva a cabo durante muchos años que la gente no aprende a confiar en el Señor, y por eso es que se hacen manifiestos los temores y los miedos. Hay muchas hazañas que Dios comienza a obrar y a hacer en la vida de Moisés, y es tan importante por eso en cada vez que nos ofrezcamos a escudriñar la palabra de Dios, podamos entender esas obras que Dios hizo en los grandes profetas, en los grandes siervos de Dios, al igual que las hazañas que hizo nuestro Señor Jesucristo, y lo que relata la Biblia y lo que todavía sigue el Señor hablando a través de su palabra en las iglesias. Los testimonios son tan importantes, poderle contar a otros la obra de Dios y sus hazañas y sus maravillas. Recuerden ustedes que cuando Dios empezó allí a obrar en la vida de Éxodo capítulo 14, en el llamamiento que le hace a Moisés, Moisés comienza a sentir como temor debido a que pues él nunca había experimentado esto. Un llamado de tal magnitud que Dios comenzara a hablarle y la gente no iba a creer lo que él iba a decir, era lo que él pensaba, porque todavía ni él mismo se creía que Dios hubiera podido fijar los ojos en él. Entonces, de esta manera nosotros vamos a aprender de que no se trata de lo que nosotros somos o de lo que los demás dicen de nosotros, sino es el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros, y más que en estos tiempos tomemos conciencia de lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas. Cuando Dios mandó al final del camino, quiero hablar del final y luego me voy a ir de nuevo al principio, porque causa mucha admiración en mi vida ver a Moisés frente a ese mar tan grande, y Dios le da una palabra a Moisés, y es que extienda el báculo que él tenía en la mano, con el cual Dios lo había acostumbrado a él, a que ese báculo que tenía en su mano era una señal de parte de Dios. Tú tienes que entender cuando eres una señal de parte de Dios, cuando Dios hace señales a través de tu vida. Debes de convertirte a diario en eso, en una señal de Dios, procurar ser una señal de Dios. Cuando Moisés estuvo frente al mar y Dios le habló a Moisés, le dijo que pusiera el báculo sobre el mar, que el mar se iba a dividir. Moisés extendió el báculo sobre el mar y efectivamente el mar se abrió. En este momento quiero que tú comiences a entender la obra de Dios en tu vida, de cómo Dios se glorifica en los que se acercan a Él. Si tú tienes un mar delante de tus ojos, es decir, un imposible, en esta noche Dios te dice que levantes tus manos proféticamente, que levantes tus manos como mujer elegida, como hombre elegido, como joven elegido, que tú al matrimonio, le hablo a esos matrimonios, a esos hogares, a esas familias, que levanten sus manos frente a ese mar, que levanten sus manos frente a las circunstancias difíciles, pero tienen que hacerlo proféticamente, que el Señor comience a orar, comience a glorificarse en sus vidas, porque el Señor va a hacer un milagro cuando ustedes comiencen a recibir la palabra, cuando ustedes comiencen a dejar que la palabra corra en sus vidas, entonces los milagros estarán a la puerta de sus vidas. Qué hermoso es poder nosotros acostumbrarnos a no sentir miedo y a experimentar a Dios en nuestra vida. Tienes que tener la facilidad de enfrentar esos mares, de enfrentar esa circunstancia difícil en tu vida. Juan el Bautista fue un hombre que fue pregonero de la palabra del Señor. Se catalogaba como la voz del desierto. Era la voz del desierto que clamaba en el desierto, la voz de Dios que clamaba en el desierto. Un hombre que experimentó el poder de Dios en la predicación. Moisés nos deja una gran enseñanza, que es poder pasar esos mares, mis amados hermanos. Los mares pueden ser esos caminos cerrados, porque recordemos la historia de Moisés, que él estaba huyendo de Faraón y el Señor lo llevó por el desierto al Mar Rojo, y cuando ya estaba llegando, había llegado allá al mar, automáticamente el pueblo de Faraón estaba ya pisándole los talones, pero la palabra era que él extendiera ese báculo, el cual
había puesto Dios por señal en su vida. De esta forma, Moisés experimenta un milagro sobrenatural, no cualquier clase de milagro. Dios lo estaba llevando allá, lo estaba empujando allá, porque quería dejar un registro en la vida de Moisés y quería fortalecer al mundo entero, a todo aquel que se acercara, a Dios con problemas, con circunstancias difíciles, a experimentar los milagros, a experimentar las señales. Y es importante en esta breve reflexión que tú sepas que debes de dejar un registro de poder, que tus hijos vean a esos padres que están creciendo en fe, en poder, y que puedan ver cambios, transformaciones, situaciones poderosas en sus vidas. Y esta señal que viene a nuestra vida, esta breve reflexión nos invita a que levántese en esta cruzada que estamos llevando a cabo todos estos días de ministración. Levántese para que cruce al otro lado, para que usted pueda ver las señales de Dios en su vida. Usted pueda ver las maravillas de Dios en su vida, y al igual que Moisés cruzó el mar, usted pueda cruzar esas pruebas, esas circunstancias difíciles en su vida, y pueda experimentar el fuego de Dios en su vida, pueda experimentar la magnificencia de Dios en su vida. Moisés estaba ahí presto a obedecer a la palabra del Señor. La duda no lo acompañaba ya, los miedos no lo acompañaban ya. Era necesario que él cruzara ese mar, y es necesario que tú cruces ese mar. Yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret a que no te quedes más en la persecución. Ahí, en medio de esa persecución, cuando el mar se abrió, Faraón se hundió en el mar. El camino estaba para el pueblo de Israel pasar en seco. Y mientras el pueblo de Israel pasó en seco, cuando se dividió el mar, Faraón también fue atrevido y se fue detrás del pueblo de Israel, pero las aguas se cerraron y el pueblo de Faraón falleció. Los problemas van a fallecer, las circunstancias difíciles en tu vida se van a acabar en el momento en que tú comiences como pueblo del Señor a no mirar más la inmensidad del mar, a no mirar la grandeza del mar, sino a ver la palabra que te está invitando a que lo desafíes, a que ese problema no es superior a ti, ese problema no es superior a ti. Y te vales a levantar en el nombre de Jesús. Vas a tomar la palabra rema de Jeremías 20:11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán, y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Serán avergonzados y no serán prosperados, y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso fue lo que le sucedió a Faraón, y nosotros lo relatamos a través de Jeremías 20:11. Levántate como un guerrero, como una mujer guerrera que no quiere ver el mar, sino que quiere ver la palabra de Dios en su vida, que quiere ver la palabra fluyendo de Dios en su vida. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret por tu milagro. Levántate por tus hijos, por tu familia y por ti mismo, por ti misma, mujer, varón, por ti mismo. Levántate a que en estos momentos de sequía, de crisis, tú puedas ver el poder de Dios en tu vida, puedas ver la magnificencia de Dios en tu vida, puedas ver las maravillas de Dios en tu vida. No puedes buscar disculpas frente al futuro, frente a tu presente, sino que Dios tiene una forma de obrar en nuestra vida y que hay que respetarla, y que nada es fácil. Moisés aprendió a no temer. Nosotros hemos aprendido muchas cosas, fuimos pequeños, hemos crecido y hemos experimentado muchas cosas de niños, de jóvenes. Ahora en la adultez también hemos aprendido a manejar muchas situaciones en nuestra vida. Cuando entramos a un campo de una vida espiritual es idéntico. Tenemos que aprender a fortalecernos en la fe, a olvidarnos de las cosas que son imposibles y fortalecernos en la fe del Señor Jesucristo, que a través de sus enseñanzas nos muestra tantos milagros y tantas escenas donde su poder incomparable se hace manifiesto y deja perplejo a la humanidad, que todavía la ciencia está buscando cómo regenerar esas células que operaron en las manos secas, que
simplemente se desarrollaron a través de una palabra de Jesús, porque era un hombre bajo autoridad y es un hombre bajo autoridad. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue vivo, Jesús dejó la tumba vacía y quiere manifestarte en tu vida. Pero es importante que tú aprendas a manejar los miedos, es importante que tú aprendas a no pensar en el mañana, sino a pensar que las obras de Dios están siendo manifiestas cada día, que te ama, que te quiere tal cual como tú eres, que es importante que tú confieses tus errores, que confieses tus faltas a diario delante de Él, que le pidas al Señor que las cosas que no están bien sean transformadas, sean cambiadas, y de esta forma tú puedas cada día experimentar esos mares abiertos, inclinándose delante del enviado del Señor, de la enviada del Señor. Dios no te dio hijos para que tú vivieras en sufrimiento perpetuo. Dios no te dio una familia para que tú vivieras en un dolor eterno. Dios te está llamando a que tú te glorifiques, el nombre de Dios en tu vida, a que tú estés frente a ese mar sin miedo y que solamente declares con poder, con autoridad, con sabiduría, con humildad, que esos mares se van a abrir. Recuerden ustedes que cada milagro nos deja una enseñanza, que cada hazaña nos invita a fortalecernos, porque para eso aparece en la Escritura las hazañas y los milagros de Dios. Los milagros aparecen para fortalecer la fe del creyente. Los milagros se hacen esenciales en nuestra vida para testificar que le hay, que existe, que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Los milagros tienen que suceder y ustedes, los que ya llevan tiempito en el Señor, en el camino, lo han experimentado, saben del poder de Dios, así que ustedes no se pueden afligir ante los mares. No se pueden afligir ante circunstancias complejas en sus vidas. Ustedes tienen que en todo momento fortalecerse, como David lo decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor lo que quiere hacer en su vida son milagros. Es lo que más desea Él hacer en tu vida: milagros, transformaciones, cosas que no son posibles para ti, pero se hacen posibles a través de Él, para que tú, como es un ser invisible, lo veas reflejado en tu milagro y puedas creer que aunque no lo veas, está cerca de ti haciendo milagros, está cerca de ti haciendo señales, prodigios, está trayendo nuevos tiempos a tu vida. Por eso es tan importante que cuando iniciamos la enseñanza en el libro de Éxodo 14 entendamos que Dios mandó a Moisés que le dijera al pueblo que marchara. Pero Moisés había entrado en una situación donde había escuchado mucho el problema, había escuchado mucha queja, había escuchado mucha murmuración, y entonces terminó hablando con Dios cosas que no tenía que hablar como líder. Tú no puedes afligir a tus hijos, no puedes afligir tu familia. Tú tienes que estar dando palabra de vida en tu casa. Tú tienes que estar en todo momento levantando tus manos como un profeta, levantando el clamor como Dios le mandó a Jeremías que fuera al templo y le dijera a la gente que estaba ayunando mal, que estaba haciendo mal en la forma de ayunar porque no habían retirado el pecado de ellos. Decían: templo de Jehová es este, cuando realmente sus corazones estaban lejos de Dios. Así que, mi amado hermano, fortalézcase cada día en el Señor y proclame el poder de Dios. Corrija lo que esté mal, como siempre les enseño, porque es que todos los días hay que hablar de la corrección. Todos los días hay que hablar con respeto, con amor, con mucho cariño, con palabras suaves, ordenar con amor, edificar con amor. Dios llega a la casa de Jairo, de la hija de Jairo, y la hija de Jairo está sin oportunidad. La hija de Jairo yace allí en su lecho, y el Señor Jesucristo tiene el poder, es el único que puede levantarla de la muerte. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer esas señales, esos prodigios. Por ejemplo, es un momento de un mar. Esto es un momento de un mar, es un momento de una circunstancia muy difícil, muy compleja, pero ahí precisamente es cuando Dios llega a hacer señales y prodigios. Ahí precisamente es cuando Dios se glorifica, cuando Dios se manifiesta. Jesús tiene que manifestarse simplemente porque a través de sus milagros nosotros nos edificamos y nos fortalecemos en la fe. Algo que es tan imposible para los hombres es tan fácil para el Señor Jesús.
Yo quiero que tú te llenes de fe, te llenes de poder y que cada día te prepares para cruzar esos mares, iglesia. Aleluya, aleluya, regocijarnos siempre en Él, en sus hazañas. Usted tiene muchas formas de actuar, pero a veces cuando tienes que actuar de una manera esencial, lo olvidas porque simplemente ves el mal. Tú has logrado, si te dedicaras a pensar en todas las cosas en las cuales te has superado, si te pusieras a pensar en todo lo que dejaste atrás, verías en ti el guerrero, verías en ti la guerrera que eres, y esto te fortalecería. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en todas esas hazañas maravillosas que Él ha venido haciendo a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de tu vida. Yo quiero que cada día, de parte del Señor, invitarte a que analices las obras del Señor Jesucristo. La Biblia no es para que tú la tengas abierta como hacen ciertas personas en un salmo para que Dios los proteja. La Biblia nos protege, Dios nos protege cuando la palabra está guardada en nuestro corazón y cuando la ponemos por obra, cuando realmente decidimos crecer espiritualmente, entramos en oración, buscamos el rostro del Señor, nos levantamos con esa pila encendida a enfrentar ese nuevo día, a alejarnos de esa cama de silicio, de esa cama de dolor, a alejarnos de esa cama de tristeza, a dejar de un lado el no puedo, el es difícil, el no tengo, nadie me ayuda, de dónde saco, cómo hiciera. No, los cristianos evangélicos que hemos sido restaurados, renovados en el Señor, las personas que estamos buscando el rostro de Dios, tenemos que acercarnos y creer que pasa algo cuando el ministro ora, que pasa algo cuando el profeta declara, que pasa algo cuando nos arrodillamos, que pasa algo cuando ponemos por obra la palabra, que pasa algo, que sucede algo en el momento en que estamos obrando. Un pasaje que muchas veces repito, el del centurión, me fascina, porque el centurión es un hombre que simplemente di la palabra y mi siervo sanará, y el siervo sanó, porque él estaba convencido de que iba a suceder el milagro. Todos los que llegaban a Jesús serán sanados. La Biblia te da todos los relatos, la historia de todos los que llegaron a Jesús, recibieron su sanidad, recibieron su restauración. Entonces yo te invito a que te levantes, te invito a que te fortalezcas en el Señor, te invito a que no mires más ese mar, porque es inmenso, porque es grande y con tus fuerzas no vas a poder abrirlo. Basta una palabra, solo di la palabra al Señor, dígale, solo di la palabra, dime qué tengo que hacer y el Señor te va a llevar a experimentar obras sobrenaturales. El Señor te va a llevar a que experimentes el poder. Deja la queja, deja de estar diciendo que estás confundido, deja de estar pensando que nadie te ama, deja de estar pensando que todo te va a salir mal porque de pronto fracasaste mucho en la vida, porque te has caído muchas veces en la vida, entonces vas a pensar que ya no, nada te sale bien. Si llegaste a este grupo, vas a aprender a acostumbrarte a que siempre Dios traerá una exhortación para tu vida. La queja no trae más que condenación. Dios necesita un pueblo que se levante en fe, que se levante en poder y que confiese palabra de bendición. Veo la gloria de Dios, veo la gloria de Dios, veo a mis hijos cada día mejor, veo a mi familia triunfando cada día, veo el poder de Dios manifestándose en mi vida. David era tan profético que decía que en la noche alababa el nombre de Dios y que en las mañanas lo que le esperaba a él eran las misericordias de Dios. Él sabía que iba a experimentar en la mañana las misericordias de Dios. El apóstol Pablo sabía que a donde se dirigiera, ahí iba a estar la presencia de Dios para guardarle, porque la palabra de Dios no está presa. Dios no te mandó a mirar el mar, sino a oír su palabra, porque si miras el mar te vas a asustar, pero cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios, entonces estás decidido a abrir mares, estás decidido a enfrentar lo que venga, y vas a saber que antes de enfrentarlo ya el milagro ha sucedido. Vas a creer que antes de tú
pensar que algo vaya a pasar, ya ha pasado, ya se ha glorificado el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este servicio de iniciación de semana empiezas una semana en victoria, empiezan a desatarse bendiciones grandes en tu vida, empiezas a tener las mejores cosechas que nunca en tu vida habías tenido, para que testifiques del poder de Dios, para que en estos tiempos donde hay tanta escasez, tú puedas ver la cosecha en tu casa, puedas recoger la cosecha de Dios en tu casa, puedas gritar con voz de júbilo, anunciar las buenas nuevas y le puedas decir a otro que cuando menos trabajo tenías, más bendición llegó a tu casa, que tu vestido nunca se envejeció, que nunca dejaste de pagar compromisos, que tuviste hasta para prestar, iglesia, porque así lo dice el Señor, que no seremos cola, sino que seremos cabeza. Entonces te dejo con esta enseñanza, te envío un abrazo, el Señor te bendiga y te lleve a niveles espirituales, y que lo que se escuche en tu boca sea bendición. Dígale allá en su casa, para terminar esta enseñanza que está a su lado, que lo que salga de tu boca sea bendición. Dígale que lo que salga de tu boca sea palabras de gloria, de poder. El Eterno les bendiga y los lleve cada día a no mirar el mar, sino a mirar el que tiene el poder, al que está por encima de ese inmenso mar. Señor enseñó a Moisés a vencer sus miedos. Señor te está enseñando hoy a vencer sus miedos. Vaya a abrir el mar, iglesia. Vaya y declare bendición sobre su casa, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su esposa. Bendiga a sus seres queridos. Acércase a ellos. Impóngale las manos sobre los hombros, sobre la cabeza. Dígale, te bendigo. Y no vas a ver más problemas en tu vida. Vas a ver bendición en tu vida. Un abrazo. Bendiciones para todos. Dios les guarde.